Atención total porque hoy vamos a recorrer de forma completamente objetiva todas las fallas reales y todas las soluciones que se han documentado en la Royal Enfield Himalayan 450 desde su lanzamiento hasta la actualidad. Promesa clara. Vamos a explicar qué se dañó, por qué se dañó y cómo se corrigió en taller o en garantía, citando las fuentes dentro del propio relato y señalando los años y los países donde se reportó cada caso. Empezaremos con el repaso histórico, que es cuando más testimonios y pruebas independientes se publicaron. Quédate hasta el final porque también te diré qué revisar antes de comprar, qué pedir en el primer servicio y qué cosas buenas tiene este modelo cuando está bien puesto a punto. Si este contenido te aporta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de qué año es tu Himalayan, en qué país ruedas, qué síntoma tuviste y cuál fue la solución que de verdad te funcionó. Tu historia puede ahorrarle tiempo y dinero a alguien más. Para poner contexto rápido, la Himalayan 450 nació a finales de 2023 en India y se expandió por Europa y América durante 2024 y 2025. Su motor se llama Sherpa 450, un monocilíndrico de refrigeración líquida con doble árbol de levas, y esta base mecánica es la misma que monta la Guerrilla 450. La prensa europea que la probó en su lanzamiento, por ejemplo Back Social Planets en el verano de 2024, destacó una respuesta muy aprovechable en la zona media del tacómetro, una ergonomía cómoda y un tablero moderno, pero también advirtió que a velocidades de autopista se sienten vibraciones más marcadas de lo deseable, algo que otros medios confirmaron después en Estados Unidos durante 2025. No se trata de una avería por sí misma sino de un rasgo de un monocilíndrico largo de carrera cuando se le exige mucho tiempo a regímenes altos. Aún así conviene tenerlo claro porque condiciona la experiencia en viajes largos. Ya en el historial de fallas reales, una de las que más ruido hizo en 2024 fue la tendencia de algunas unidades a irse a la derecha cuando el piloto suelta las manos. Este patrón se describió con detalle en el foro técnico indio llamado Team BHP y también en comunidades de propietarios del Reino Unido. El síntoma era claro. Al soltar las manos en una recta, la moto comenzaba a desviarse poco a poco hacia la derecha. Los propietarios y los talleres que documentaron la corrección coincidieron en la receta. Centrado cuidadoso de la rueda delantera, verificación de radios, igualación de los tensores de la cadena para que ambos queden en la misma posición, alineación del eje, afloje y reapriete con par correcto de las tijas y revisión del cono de la dirección. En la mayoría de los casos la moto volvió a avanzar recta después de ese procedimiento. En un puñado de unidades con juego en la pipa de dirección se ajustó o se sustituyó el conjunto. Esta lección vale oro para la versión 2026 porque el chasis y la geometría de base se mantienen, de modo que conviene pedir ese centrado y esa prueba en la primera visita al servicio. El segundo gran capítulo histórico es el famoso traqueteo metálico en la parte alta del motor, lo que muchos describieron como un clater persistente entre regímenes bajos y medios. Durante 2024 en India, propietarios con motos de pocos miles de kilómetros llevaron sus unidades a la red, y en el foro Team BHP quedó documentado un caso en el que el concesionario cambió la culata en garantía. Ya en 2025, con más diagnósticos acumulados, varios talleres identificaron como origen principal de ese ruido al tensor de la cadena de distribución. La solución más repetida fue cambiar ese tensor por garantía. Los dueños reportaron que el ruido desapareció de inmediato tras la sustitución. Este aprendizaje es totalmente aplicable a cualquier Himalayan 2026. Si escuchas un traqueteo agudo que permanece en caliente y no cambia al accionar el embrague, exige evaluación del tensor y no ruedes hasta que te den un veredicto, porque la distribución es el corazón del motor. El tercer bloque con huella desde el lanzamiento es el sistema de refrigeración. En 2024 y en 2025 se publicaron casos de descenso de nivel de refrigerante. En varios se confirmó fuga por el orificio testigo de la bomba de agua, lo que delata un retén defectuoso. En menos casos se habló de exudación por porosidad del cilindro, que es mucho más rara, pero quedó mencionada en comunidades de propietarios. La solución que aplicaron los servicios fue clara y efectiva. Cambio de sellos de la bomba, reposición del refrigerante y purga del sistema, y en presencia verificada de porosidad, reemplazo del cilindro. Medios indios como India Today y Sigwheels también recogieron otro detalle de uso cotidiano. En ciudad el ventilador se activa con frecuencia y su sonido puede ser elevado. Si el ventilador funciona con un ruido anormal o no estabiliza la temperatura, la red lo reemplaza y el problema desaparece. Estas observaciones son exactamente las que debes revisar en la Himalayan que piensas comprar o que ya tienes, porque la versión 2026
2026 comparte circuito y arquitectura. En el terreno eléctrico y de mandos también aparecieron registros útiles. En comunidades del Reino Unido se reportó en 2024 el fallo del interruptor del freno delantero y la demora puntual de repuestos. La solución fue el reemplazo del conmutador y el restablecimiento del circuito una vez instalada la pieza nueva. En el capítulo de tablero y conectividad, tanto en el lanzamiento europeo como en reseñas posteriores se mencionó que si se intenta cambiar de modo de conducción sin cumplir las condiciones del manual, el sistema muestra un aviso y vuelve a su modo por defecto. La solución literal está en el manual: cambiar de modo con el motor encendido y la moto detenida, y pedir al concesionario que confirme si hay actualización de software. También se leyeron quejas de emparejamiento de la aplicación de navegación que se resolvieron reinstalando la aplicación, borrando caché o actualizando el firmware del tablero con ayuda del servicio. Hecho este recorrido de base, ahora vamos a lo que más te interesa, lo más reciente y repetido en 2024 y 2025 con más de la mitad de nuestra atención. Empecemos por el motor, porque es el alma y porque concentra la mayor cantidad de comentarios con solución probada. El ruido de distribución que ya te conté fue uno de los temas más importantes de 2025. Varios talleres de India y de otros mercados confirmaron que el tensor de la cadena de distribución venía defectuoso en algunas unidades. Cuando se reemplazó la pieza, el ruido desapareció. En un caso de 2024, el concesionario cambió la culata por garantía y el problema quedó resuelto. Conclusión directa para unidades 2024 y 2025 que pasen a manos de un nuevo dueño en 2026. Prueba en frío y en caliente con el oído pegado al motor, pide al técnico que escuche y que verifique con equipo de diagnóstico que no haya códigos asociados, y si el sonido persiste exige la inspección del tensor. Sigamos con la refrigeración porque aquí hay dinero y fiabilidad en juego. En comunidades internacionales quedaron muy claras las señales de alerta: descenso sostenido de nivel en el vaso de expansión, manchas de refrigerante en la zona de la bomba y encendido del aviso de detener el motor. En 2024 y en 2025, la gran mayoría de los casos se cerró con cambio de sellos de la bomba y purga. La recomendación de medios y talleres fue insistente: no abrir el radiador en casa, no rodar con el aviso encendido y llevar la moto en frío al servicio. En los poquísimos casos con sospecha seria de porosidad, se reemplazó el cilindro. India Today y Sig Wheels comentaron además la activación frecuente del ventilador en ciudad, que es normal dentro de rango, pero que si suena como un zumbido irregular conviene pedir reemplazo. Todo esto hay que revisarlo con lupa en los modelos 2024 y 2025, que son los que más circularon y los que seguramente verás en el mercado de segunda mano. Pasemos a la parte direccional porque la estabilidad en línea recta es seguridad pura. El tirón a la derecha que tanto se debatió en 2024 en India y en foros del Reino Unido se corrigió en casi todos los casos: concentrado de llantas, radios bien tensados, igualación de tensores de cadena y ajuste de la dirección con par correcto. En 2025 aparecieron menos casos, lo que sugiere que los procesos de preentrega mejoraron y que muchos concesionarios ya sabían exactamente qué verificar. Si compras una 2026 o una 2025, pide que en la entrega hagan la prueba en una recta segura con manos apenas apoyadas y que certifiquen el centrado y el par de la columna. Cuando esta base está bien, la Himalayan se siente noble y predecible. En 2024 y 2025 también se leyeron avisos esporádicos del testigo de motor tras manipulaciones de batería o tras actualizaciones. Aquí la experiencia de los propietarios fue consistente. Un ciclo de arranque puede hacer que el sistema se autoverifique y apague el testigo. Si el aviso persiste, en el concesionario leen códigos con el equipo de diagnóstico y aplican una actualización menor si corresponde. Asimismo, algunos usuarios describieron calados puntuales al salir en primera en maniobras lentas, atribuidos a la ventilación del tanque o al sistema de control de vapores. La guía práctica fue revisar líneas de respiración y confirmar que no haya obstrucciones, además de verificar ralentí, bujía y filtro de aire. Con ese mantenimiento, los calados desaparecieron en la mayoría. Otro tema de actualidad fueron las vibraciones a ritmos altos. La prensa europea como Backsocial Bannets y medios de Estados Unidos coincidieron. Rodando a cruceros razonables la experiencia es agradable, pero cuando se insiste en mantener velocidades muy altas durante largos tramos, el monocilíndrico transmite vibración a manillar, posapiés y asiento. ¿Qué hicieron los usuarios que viajan mucho? Montaron contrapesos de mayor masa en el manillar, revisaron la holgura de la cadena, mantuvieron presiones correctas y eligieron desarrollos que permitieran viajar en la banda media del tacómetro en lugar de forzar la zona alta. Con esa receta, muchos reportan trayectos largos con sensaciones mucho más limpias. También hubo críticas al alcance de la luz alta en rutas oscuras, sobre todo en India. Los dueños que ajustaron correctamente la altura del faro conforme el manual mejoraron la percepción de inmediato. En países donde la normativa lo permite, algunos montaron lámparas homologadas de mayor rendimiento.
En paralelo, probadores y propietarios señalaron que el freno delantero cumple en uso normal pero se siente justo cuando se ataca una bajada con ambición. La mejora más rentable fue combinar pastillas de mayor fricción con latiguillos metálicos y neumáticos con mejor agarre. Esa actualización transformó la sensación de mordida y la consistencia de la manigueta sin necesidad de cambiar bomba ni disco. Quiero dejar claro el estado de campañas porque la seguridad va primero. A finales de 2024 se comunicó un retiro por reflectores traseros y laterales con reflejancia por debajo del estándar para motocicletas fabricadas entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. La propia marca y la Agencia Nacional de Seguridad del Tráfico de Estados Unidos describieron el remedio como reemplazo gratuito de los reflectores. Por cronología, ese retiro es previo a la producción de la generación 450, de modo que no suele aplicar a las Himalayan 2024 ni 2025. Aún así, lo responsable es verificar por número de chasis en los portales oficiales y en los comunicados de la marca, porque los sistemas se actualizan con frecuencia. Hasta aquí, el mapa de problemas y soluciones. Ahora, para juzgar con equilibrio, hablemos de lo bueno que se repite en casi todas las reseñas cuando la moto está bien ajustada. La Himalayan 450 ofrece mucho por su precio. Empuja con decisión en la zona media, es cómoda para el día a día, tiene un asiento accesible, la electrónica es simple y el tablero a color con navegación cumple sin complicarse. La prensa que la probó, como Back Social Banners en Europa y publicaciones de Estados Unidos en 2025, coinciden en que es una compañera honesta para viajar a ritmo sensato, explorar trochas ligeras y moverse en ciudad con un motor que no pide estar arriba de vueltas para entregar su mejor carácter. Hagamos ahora una síntesis por años para que te quede la hoja de ruta mental. En 2024, el primer año con gran volumen, se hicieron visibles 4 asuntos. La tendencia a desviarse a la derecha que se solucionó con centrado y ajuste de dirección, el traqueteo de distribución que en un caso llevó a cambiar culata y que en general se resolvió con un tensor nuevo, el descenso de refrigerante por sello de bomba y el ventilador ruidoso en ciudad que se corrige con reemplazo. En 2025, ya con la red más entrenada, se consolidó el diagnóstico del tensor como causa del ruido de distribución, se redujeron los relatos de desalineación, se mantuvieron los cuidados del sistema de refrigeración y se repitieron las recomendaciones sobre vibración a alta velocidad, frenos con pastillas más agresivas y ajustes de faro y de aplicación de navegación. Eso significa que si hoy en 2026 compras una Himalayan nueva o de segunda mano, puedes exigir desde el día 1 un plan de revisión que ataque justo lo que históricamente dio trabajo. Cierro con una guía práctica que nace de todo lo documentado por medios como Back Social Banners, por comunidades técnicas como Team BHP y por reseñas de NDATD, Sig Wheels y propietarios de Reino Unido y de América. En la entrega o en el primer servicio pide centrado de ambas ruedas, confirmación de que los tensores de cadena están simétricos, revisión de radios y par correcto en la columna de dirección y prueba en línea recta en un entorno seguro para validar que avance recta. Escucha el motor en caliente y en frío. Si hay traqueteo metálico constante, exige revisión del tensor de la cadena de distribución y su reemplazo si se confirma la falla. Vigila el nivel del refrigerante en el vaso de expansión con el motor frío. Si baja sin explicación o ves huellas en la zona de la bomba, pide cambio de sellos y purga, y si el taller identifica porosidad, solicita el recambio del cilindro. Si el ventilador suena extraño o la temperatura no se estabiliza, pide evaluación y reemplazo del conjunto. Para viajes largos monta contrapesos de mayor masa, revisa la holgura de la cadena y viaja en la banda media del tacómetro. Si frenas fuerte con frecuencia, invierte en pastillas de mayor fricción y latiguillos metálicos, y acompáñalos de neumáticos de mayor agarre. Si el tablero muestra avisos de motor después de una actualización o de desconectar la batería, realiza un ciclo de arranque y, si persiste, pide lectura con equipo de diagnóstico y actualización de software. Y por favor, verifica tu número de chasis en el portal oficial por si aparece alguna campaña nueva. Si llegaste hasta aquí ya tienes las claves para que tu Himalayan 450 2026 te acompañe con fiabilidad. Ahora te invito a que te suscribas al canal y nos dejes en los comentarios 3 datos para seguir ayudando a la comunidad. Año y país de tu moto, síntoma que presentaste y solución que te funcionó. Si tu concesionario cambió el tensor y el ruido desapareció como se contó en Team BHP, si resolviste una pérdida de refrigerante con sellos nuevos como describieron NDATD y Sig Wheels, o si tu moto dejó de desviarse a la derecha después del centrado que tantos propietarios reportaron, cuéntalo. Con tus experiencias, más lo que publican medios independientes y lo que verificamos en la red de servicio, haremos que cada trayecto sea más seguro, más claro y más disfrutable para todos.